Vamos a hablar con el doctor Jorge Taylor de la ciudad de La Plata. Él es director del programa de elaboración segura de alimentos de la Universidad de La Plata, es jefe de trabajos prácticos en la licenciatura en Tecnicatura de Alimentos de la Universidad de Hurlingham y está a cargo del área de capacitación de la Unidad Coordinadora de Alimentos del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Así que le vamos a dar los buenos días, le vamos a agradecer que se haya levantado tan temprano y vamos a hablar de este tema tan importante que es la calidad, y dentro de la calidad que son los atributos que tiene un producto. Vamos a hacer mucho hincapié en la inocuidad de los alimentos. Buenos días, Jorge, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Hola, Ana, buen día a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias a vos y a todo tu equipo por considerar estar presente allí en el programa de ustedes y en toda la región. Así que un gusto compartir este rato con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que nos apasiona a los dos, porque siendo los dos médicos veterinarios nos dedicamos a la calidad. Vamos a empezar a definir qué es la calidad y qué valor le damos al producto que se obtiene después de haber aplicado la calidad que tanto buena prensa tiene. Bueno, muy bien la introducción, porque en realidad cuando hablamos de calidad decimos que son todos aquellos atributos que tiene un alimento, en este caso hablando de alimentos en particular, que hacen a cubrir nuestras necesidades como consumidores en términos de percepción, sabor, color, olor, textura, palatabilidad. Y dentro de esos atributos que satisfacen nuestras necesidades básicas como consumidores, hay una condición excluyente básicamente para la característica de calidad, que es la inocuidad. Y cuando decimos inocuidad es una palabrita a veces difícil no es común, no es un vocablo habitual en todos nosotros, pero la podemos definir fácilmente como la condición de un alimento que no nos va a causar daño en la salud, básicamente. Es decir, que no debe contener ninguna sustancia que nos pueda perjudicar desde el punto de vista de la salud, impacto negativo en nuestro organismo, ya sea un alérgeno, un contaminante físico, químico, biológico, y cualquier otra sustancia que nos afecte desde el punto de vista orgánico, funcional y nutricional a nuestro organismo. Y para llegar a esa condición hay todo un trabajo muy importante de las personas que trabajan en la manipulación de alimentos, en la construcción de esa imagen de un alimento, que no es solamente una definición de código alimentario, que es un aspecto normativo, legal, que nos ordena, nos ubica en un contexto, pero un alimento es mucho más que eso de una definición técnica. Un alimento es una construcción colectiva, social, en la cual involucra a las personas, a los lugares, al ambiente, a la geografía, a las condiciones naturales, a un montón de aspectos que hacen a que nosotros definamos qué es un alimento, no necesariamente en función del código alimentario, sino de nuestros gustos, costumbres, y de hecho nuestro país tiene una variedad y una diversidad tan rica en orígenes diferentes, por ser una población conformada por distintas migraciones que han conformado nuestra sociedad. Tenemos la posibilidad en cada punto del país de disfrutar alimentos realmente muy valiosos en términos no solo nutricionales, sino de palatabilidad. Sí. ¿Qué beneficios trae aparejado entonces aplicar calidad? Vamos a ser bien sintético, porque hay mucha gente que nos escucha y dice: ¿para qué voy a trabajar de una manera nueva, de una manera diferente, si yo he trabajado siempre y me ha ido bien y he vendido el producto? Sin dudas, eso es una frase bastante habitual. Sí. Pero hay aspectos que desconocemos desde el punto de vista de la producción y a veces de la venta de ese alimento, porque no tenemos información. ¿Qué ocurrió con ese consumidor que comió algo? Y nunca sabemos realmente en el fondo qué ocurrió, qué pasó, sí, en definitiva. El mundo es dinámico, la población es dinámica y los alimentos son dinámicos también, y van ocurriendo cosas en torno a nuestra vida cotidiana que hacen que aparezcan situaciones que antes no existían. Exacto. Un dato importante y en términos alimenticios, en términos de salud, son los grupos poblacionales, que están muy definidos en términos de
accesibilidad alimentaria. Personas con riesgo de hipertensión que no pueden consumir alimentos con sodio, personas diabéticas que no pueden consumir alimentos que tengan elevados niveles de azúcar, personas celíacas que no pueden consumir alimentos que tengan gluten. Exacto. Y así aparecen estos aspectos que hay que mirarlos con más detenimiento y con una lupa un poco más fina en términos de qué cuidados debemos tener al momento de elaborar un alimento y qué puede ocurrir con quien lo va a consumir. Y eso claro. requiere conocer y prepararnos permanentemente y capacitarnos cotidianamente. Y después hay otro actor que comienza a tener muchísima importancia, que es el consumidor. El consumidor es cada vez más exigente, así que si ese producto no tiene un origen, no tiene un número de establecimiento, un número de producto, ya comienza a no consumirlo, ¿verdad? Sin duda, nosotros como consumidores necesitamos estar educados en términos integrales, sabiendo qué es aquello que podemos elegir y consumir. En todo nuestro país tenemos algunas situaciones que le llamamos endémicas porque están presentes en el territorio más allá de nuestra voluntad, o enfermedades que se transmiten a través de los alimentos, como el caso de la triquinosis, que tiene que ver con un parásito vinculado al cerdo o a la carne de cerdo, y aún así, conociendo el ciclo de cómo se transmite, cómo se produce y cómo se puede prevenir, tenemos cada año personas que se enferman de triquinosis. Sí. Evidentemente, ahí hay una falla en términos educativos, formativos, porque aún cometemos los errores de consumir alimentos que tengan contaminación de ese parásito que hubo que haberlo diagnosticado previamente al consumo. Y evidentemente nos hace falta como consumidores estar preparados para no consumir ese tipo de alimentos y saber que realmente tenemos que identificarlos, de dónde proviene, de un lugar seguro, que tenga control sanitario, y eso implica también una educación continua. Y muy importante, Ana, lo que decías recién respecto a lo que va a ocurrir en tiempos próximos respecto a la identificación de los alimentos, al rotulado. Sí. Todos sabemos que los alimentos tienen una etiqueta, un marbete, un rótulo, una información que es de carácter obligatoria para quien quiera elaborar alimentos, para que nosotros como consumidores sepamos qué contiene ese alimento. La definición del producto que contiene ese producto envasado, ese producto terminado, los ingredientes, quién lo elabora, dónde lo elabora, cómo lo debemos conservar al momento de mantenerlo y consumirlo, el número de lote y además la fecha de vencimiento o de vida útil. Sí. Esa información es básica y tiene que estar de manera obligatoria. Pero ahora viene una corriente a nivel internacional que se ha instalado a partir de la demanda de los consumidores que va a exigir que haya otro tipo de rotulación más clara, más concreta, más visible rápidamente por parte del consumidor, y es el rotulado frontal. Significa un cambio de percepción respecto a los alimentos que vamos a consumir a partir de nosotros como consumidores. Y eso es inminente y en breve va a empezar a debatirse a nivel nacional realmente si esos aspectos que vienen de otras partes del mundo porque se han instalado ya por demanda de los consumidores, nuestro país los va a adoptar. Perfecto. Ahora, las buenas prácticas de manufactura, sabemos que son herramientas que se utilizan por los elaboradores. ¿Es un incordio implementarlas para ellos en el día a día, o ya han entendido que sin las buenas prácticas de manufactura van a tener problemas porque no van a tener organizada su empresa? Dijiste una palabra muy concreta y muy válida para los elaboradores. Las buenas prácticas, en primer lugar, son requisitos obligatorios para poder elaborar alimentos y comercializarlos para el consumo humano. Pero no dejan de ser eso, son buenas prácticas, simplemente son formas de hacer un alimento de una manera correcta para evitar que alguien se pueda enfermar a partir de un alimento que pudo haber sido contaminado. Ni más ni menos que eso, es muy simple, y a veces la tergiversación respecto a lo que significa eso hace que no se comprenda bien y se haga un imaginario de algo que realmente no es. Son maniobras simples, es lo que hacemos todos los días, y creo que en nuestra vida nuestros abuelos, nuestros padres, quienes nos criaron, nos enseñaban a hacer alimentos y a consumirlos de una forma sencilla, aplicando buenas prácticas. Por eso nos alimentamos desde que nacemos hasta que nos vamos a morir y no nos enfermamos todos los días comiendo alimento en casa. Sí. Es decir, que tenemos adopción de buenas prácticas de por sí ya como un hábito cultural incorporado con la educación. Claro. Y también tener los registros de lo que estamos haciendo, porque lo que no está anotado no existe, ¿verdad? Exacto. Los registros son herramientas
muy importante porque una cuestión es hacer alimentos en casa en pequeña escala, otra cosa es hacer alimentos en volúmenes que impactan a mucha población. Y eso requiere orden, organización básicamente, y escribir, sobre todo registrar, de hacer instructivos, procedimientos y llegar a un manual de buenas prácticas que nos permita revisionar, rever lo que escribimos hace un tiempo para ver si tenemos que modificarlo. Exacto. Es un ordenador, básicamente, para garantizar que los alimentos no se contaminen. Claro. El sector privado y el sector público. Entonces, ¿qué actitudes habría que mejorar para que la comunicación fuese un poco más fluida? Bien, Ana, bueno, es un tema muy muy importante porque el conjunto de la sociedad está a través del Estado generando situaciones que tienen que ver con el bien común y con nuestra vida cotidiana. Sí. Y el Estado tiene un rol en términos regulatorios respecto a los alimentos que es indelegable, no lo puede cumplir otra institución, otro ámbito que no sea el Estado en términos de, cuando hablamos de control de alimentos, bueno, es una palabra que es muy amplia en su contenido y en su alcance. ¿Y qué entendemos por control de alimentos? ¿Cuál es el rol del Estado? Sí. En principio partimos de la educación, que entendemos que es un rol fundamental. Cuando hablamos de educación, incluimos las campañas que tienen que ver con el conocimiento de situaciones que nosotros como consumidores y como ciudadanos tenemos que adoptar conductas saludables en términos alimentarios, y quienes producen alimentos también en términos de producción y de implementación de todas las medidas que conduzcan a que ese alimento sea un alimento saludable e inocuo. Claro, claro. Y requiere un trabajo conjunto, continuo, permanente, y ahí hablamos de políticas públicas desde el Estado. Sí. Y ahí diferenciamos los gobiernos, que son gestiones que duran un determinado tiempo en función de lo que está preestablecido. Y a veces la dificultad es que los gobiernos van cambiando las personas y cambian las políticas a partir de las personas, o de los perfiles o de las voluntades individuales, y ese es el problema que a veces ocurre en nuestra sociedad cuando no tenemos continuidad. Exacto. Las políticas deben permanecer en el tiempo porque son de Estado, son para todo y de manera continua y permanente. Y en pos de la salud del pueblo. Sin duda, si la salud creo que es lo esencial, no podemos estar sin salud y sin garantía de salud. Es un principio básico, es un derecho humano básico y elemental que ya está consagrado hace muchísimos años en todo el mundo en realidad. Y a veces vemos que aún así tenemos, como decíamos hace un ratito, un montón de enfermedades transmitidas por alimentos que se podrían evitar. Exacto. Y podemos trabajar para que eso no ocurra. Es un desafío permanente y continuo que hace que haya canales de diálogo, hay que abrir canales de diálogo. Claro, esto que están haciendo ustedes nos parece que es fundamental porque es una manera de achicar esa brecha entre el rol del Estado y nosotros como consumidores o como habitantes de un territorio. Están informados. Sí, de todas maneras, esto tiene que servir también para que la gente, como consumidor, y el Estado, como productor de información, entiendan que no son enemigos, que tienen que trabajar juntos. Sin duda, porque es el bien común, claro, es el bien de todos nosotros. Sí. Y nos ayuda a estar mejor, a vivir mejor, en definitiva. Sí, así es. Cuando hablamos de alimentos, no solamente podemos decir la contaminación, sino la calidad de ese alimento, como bien referías al comienzo de la nota, ¿qué comemos? Sí. ¿Qué comemos? Y ahí cuando decimos qué comemos, cómo producimos nuestros alimentos, en qué territorio, bajo qué forma, bajo qué sistemas productivos. Sí. ¿Es sustentable el ambiente después de haber producido un determinado tipo de alimento? Y ahí las preguntas que nos hacemos nos conducen a otro concepto muy importante para todos nosotros, que es la soberanía alimentaria. Ahí está, el derecho. Elegimos nosotros los alimentos que queremos consumir, y ahí empiezan un montón de interrogantes que quedan suspendidos en el aire y cada uno tendrá sus respuestas, pero es importante para dejar la reflexión en el aire. Realmente elegimos lo que queremos consumir, tenemos la capacidad de definir cómo queremos producir, dónde queremos producir, con qué herramientas queremos producir. Sí. No siempre tenemos ese derecho, que es un derecho básico, universal también, que no sé, y tenemos que replantearnos si realmente lo podemos ejercer en nuestro país en este momento y en este contexto, ¿no? Y es una pregunta que queda en el aire. Cada uno tendrá su respuesta. Bueno, Jorge, vamos a pasar a las pupas. ¿Qué son las pupas? Las pupas, bueno, tenemos que definirlo para que no quede ahí el mar de dudas. Sí. Son las siglas o las iniciales de las pequeñas unidades productivas alimenticias
que es una herramienta, de inclusión de la producción de alimentos de una manera diferente a la convencional. Y diferente se refiere no a la forma quizás, sino al contexto en el cual se producen. Esto es un trabajo que venimos realizando nosotros aquí en esta región del país, que es la provincia de Buenos Aires en general, hace muchos años a través de un trabajo conjunto con el INTI, allá por el 2010, y devino en una herramienta normativa, jurídica, que son ordenanzas municipales que permiten en cada ámbito territorial de una comunidad elaborar alimentos en un ámbito que no es una industria con chimenea y una industria grande con volúmenes gigantes, sino que son pequeñas producciones de alimentos de manera artesanal, llamémosle, o de emprendedores de baja escala, de productos de baja escala en volumen. ¿Domiciliarias también son? Domiciliarios Ajá. y comunitarios, algunos son individuales, otros son colectivos, que están sujetos a un sistema de control equivalente al sistema que conocemos todos, ¿no? Que vos nombrabas hoy, registros, números, continuidad, auditoría, laboratorio. Es un sistema que está previsto para que se haga control bromatológico, edilícico, higiénico-sanitario, de buenas prácticas, capacitación. Ajá. ¿Y qué producen? Se producen alimentos conceptualmente de bajo riesgo microbiológico, en general. Es decir, que ahí descartamos alimentos que tengan que ver con orígenes, sobre todo los de origen animal. Se descartan alimentos lácteos, cárnicos, pescado. ¿Por qué? Porque son alimentos que requieren determinadas características y ya hay normativas específicas para ese tipo de actividades. El marco de las ferias, las ferias francas, las ferias populares, los mercados que se han desarrollado en los últimos años en nuestro país, requirieron un abordaje particular, especial, que el Código Alimentario aún no lo tenía previsto. Eso implicó también un trabajo a nivel de Estado, justamente vos mencionabas los gobiernos y el Estado, qué rol tiene el Estado en esto. El Estado tomó nota de esa realidad y a través de la Comisión Nacional de Alimentos, que es un órgano integrado por las 23 provincias del país, el Gobierno Autónomo de la Ciudad, el SENASA e el INAL como Organismo Nacional de Salud, se propuso modificar el código. Y la noticia interesante que tenemos para compartir con todos tus oyentes es que el 27 de diciembre del año pasado, el 2018, hace apenas 2 meses, se publicó en el Boletín Oficial una modificación del Código Alimentario Argentino, que es el artículo 154 quater, que dice que los productores de la agricultura familiar, que eso es otro componente de nuestro ámbito productivo, pueden elaborar alimentos en un local, en un salón, contiguo a su ámbito de vivienda, no en la vivienda, pero sí en un local anexo, y puede elaborar un rubro de alimentos muy amplio, que es una lista positiva, es decir, están los alimentos definidos en la normativa, en ese artículo 154 quater, con un grado de excepción de algunas cuestiones básicas, como por ejemplo, no hace falta que tengan baños para hombres y mujeres, que a veces era un costo de infraestructura que había que construir 2 baños en simultáneo, cuando el entorno productivo hacía que haya una familia trabajando. Y requerían simplemente su baño individual o su baño familiar. Se eliminó la obligatoriedad de que haya un espacio mínimo de 15 metros cúbicos, como dice el código, para cada operario, cada trabajador, y se dejó librado a los procesos más que a las cuestiones estáticas, la mirada. Y eso propicia que haya posibilidades de que los elaboradores que tenemos en los ámbitos rurales de nuestro país, que es un territorio muy vasto, que no siempre conforman estructuras industriales grandes, sino que son pequeñas unidades productivas en el territorio, tengan la posibilidad de formalizar y tener un sistema de control, autocontrol, implementación de buenas prácticas, manuales, capacitaciones, registros que nombramos hoy, bajo el marco normativo del Código Alimentario. Se dio un paso importante en nuestro criterio, que se incorporó el Código Alimentario, se puso en visibilización a un sector que estaba postergado a nuestra vista, y generalmente trabajando a oscuras, o por lo menos en un ámbito que no era formal. Así que se ha avanzado en ese sentido y es muy importante como para compartir la información. Sí, claro que sí. No obstante eso, las cocinas domiciliarias, ya sea individuales o comunitarias, existen, están en vigencia y están validadas por norma y requieren los mismos controles que requieren cualquier otra actividad industrial productora de alimentos. Nada más que el trabajo más fuerte, nosotros lo hacemos desde el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Burlingame, es un trabajo en red, que requiere la intervención de todas las partes de la comunidad.
organizaciones sociales, ONG, instituciones productivas, colegios profesionales. Armamos una mesa de trabajo integrada por todos los actores de una cadena productiva, desde el productor primario, aquel que produce un alimento en el cordón fruto-hortícola que tenemos en nuestra región, que es uno de los más grandes productores del país, con sus características propias de alimentos vegetales, el productor de cerdo, que está cerquita en el ámbito periurbano, pero que produce carne y esa carne después va a tirar al consumo humano, sí, y requiere incorporarlo, visibilizarlo, porque es un productor de alimentos. claro. Y ese concepto nosotros lo tenemos muy fuerte. Es un productor primario, es el primero que está en contacto con el alimento que vamos a consumir. Después está el transportista, el que transforma ese animal en proteína y en carne, el que lo distribuye y después el que lo comercializa. Y que reivindicarnos como país productor de alimentos, no solamente productor primario, sino transformar ese alimento con agregado de valor en origen, con trabajo local, con una microeconomía que genera a su vez una macroeconomía y nos garanticen alimentos saludables. La elaboración de emprendedores que hagan alimentos nos garantiza que los alimentos no tengan conservantes que son venenos, tenemos que decirlo con esas palabras, son venenos los conservantes, que hoy nuestra industria alimentaria compleja y requiere volúmenes grandes, utiliza un montón de sustancias que nuestro organismo no necesita consumir. Pero obviamente la necesidad de producir volúmenes grandes hace que haya que aplicar elementos sintéticos a los alimentos naturales. El emprendedor es un productor de alimentos naturales, sanos, genuinos, saludables, que reivindicaría nuestra salud, nuestro estado de salud que hoy adolece de un montón de problemas de salud a partir de alimentos que no son naturales. Y ese concepto es que reivindiquemos al emprendedor, ayudémoslo, informémoslo de cómo encarar un proyecto de trabajo para que no desista frente al primer obstáculo que a veces uno lo ve como un impedimento y no avanza más. La información que ustedes brindan me parece que es esencial para que cualquier emprendedor encuentre el camino y no se quede a lo mejor en el intento y no fracase por una cuestión del burocrático que se aparece. Sí, es verdad. Permanente. Bueno.